¿A quién le entregó Dios esa llave? Porque Dios no le ha dado la llave a todo el mundo, lamentablemente. Y la Biblia nos explica a quién le ha dado esa llave, por qué le ha dado esa llave y cómo debe usarse esa llave para poder abrir los secretos que están allí en el Apocalipsis, que mucha gente intenta eh, llegar a ellos, descubrirlo, entenderlo y le cuesta un montón. La mayoría de las confesiones tienen interpretaciones fantásticas, mitológicas, alegóricas, y algunos se van al extremo de literalizar muchos símbolos que aparecen allí en el libro de Apocalipsis. Así que Manuel, ya está listo, tienes, ya eres coanfitrión. vamos a ver si logro eh, acceder a un power que tengo por aquí. Hermanas, recuerden de tener sus micrófonos cerrados para que no se dañe la grabación que vamos a sacar, a no ser que Manuel pregunte, abran sus micrófonos, pero el resto manténganlos cerrados para que pueda quedar bien la grabación. Muchas gracias, mis hermanas. Muy bien, vamos allá. Vamos a ver si podemos eh, accesar y compartir pantalla. Ya me dirán si se ve. Sí, sí se está ya viendo. Sí, ya se ve, Manuel. Adelante. Muy bien, pues el Apocalipsis y el santuario. ¿Qué relación hay entre el Apocalipsis y el santuario? ¿Cómo entender este libro? ¿Cómo desentrañar su mensaje? ¿Y cuál es la llave que lo abre? Fijaos, mis hermanos, la Biblia es un libro de estudio, no se entiende leyendo. De hecho, mucha gente comienza a leer la Biblia y lo deja, abandona, porque no entiende su mensaje, no tiene la llave, la clave para poder desentrañar el mensaje que contiene. Así que vamos a ver si encontramos la relación que hay entre el santuario y el Apocalipsis. Os invito para que inclinemos el rostro y pidamos la dirección del Espíritu Santo, que fue el que inspiró la Biblia, para que nos guíe en el estudio de esta tarde de noche. Oramos, nuestro Dios y nuestro Padre. Bendito, alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. Te damos gracias por este momento que nos permite reunirnos en torno a tu palabra. Estamos suplicando la presencia, la dirección del Espíritu Santo en este análisis que hemos de hacer para que tú nos guíes en la comprensión y el entendimiento de los principios que tú has revelado para estudiar, entender, creer, obedecer, vivir y compartir el mensaje de tu palabra. Bendice a cada persona aquí reunida y permite, amado Dios, que podamos grabar en nuestras mentes y corazones lo que a esta hora hemos de estudiar para poder compartirlo con aquellos que andan buscando luz para su vida. Te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados. El santuario eh, era la casa de reunión, el aula donde Dios se reunía como maestro para enseñar a su pueblo en el desierto luego de entregarle la ley a Moisés. Allá en Éxodo 25 aparece una orden que Dios le da a Moisés. Han de hacerme un santuario para yo vivir en medio de ustedes. O sea que esta era la tienda de campaña de donde vivía Dios, en medio de su pueblo. Y Dios pidió que fuera ubicado en el mismo centro del campamento, que fuera delimitado con una cortina alrededor, y mandó allí a construir los muebles
que iban a amueblar su casa, desde donde él iba a hablar a su pueblo. Es esta maqueta que vemos aquí en la imagen, el famoso tabernáculo o tienda de la reunión que Dios mandó a construir en el desierto. Y el libro de Apocalipsis, que es una especie de resumen de toda la Biblia, y donde detalla los acontecimientos finales, nos llega a través precisamente de el santuario. ¿Qué tiene que ver el santuario con el Apocalipsis? Y cómo aparece el santuario en el Apocalipsis. Fijaos qué interesante. El santuario en el libro de Apocalipsis. Si ustedes se fijan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, ya en el versículo 4, en la parte final del versículo 4 del capítulo 1 de Apocalipsis, encontramos que dice que los siete espíritus que están delante de su trono, y la palabra trono que aparece aquí, está aplicada a dos o tres de los muebles del santuario. El primer mueble que se le aplica este nombre de trono es el arca del testimonio que está en el lugar santísimo, que funge como trono de Dios, porque las últimas escenas del juicio, el juicio se celebra desde el santuario. Y el Apocalipsis es como una especie de detalle de cómo ocurre el juicio, cómo Dios actúa en el juicio que comienza a partir del tiempo del fin, según Daniel 7, cuando Dios lleva a juicio al famoso cuerno pequeño que pisotea, destruye el santuario, lo sustituye, quita el sacerdocio, se inventa un sacerdocio aquí en la tierra, dice que ya no es Dios que perdona los pecados, sino un hombre aquí en la tierra es al que hay que pedirle perdón y él absolve de pecado a los seres humanos. Eso es, está hablando de la historia de la iglesia medieval, cuando el sumo pontífice de la iglesia medieval ocupa el lugar de Dios y él es el que perdona los pecados y de hecho hasta cobra eh, la famosa venta de indulgencia, perdón por dinero, tú pagas y la iglesia te perdonaba. Pues fijaos, una de las palabras que más se repite en el libro de Apocalipsis, posiblemente más de 14 veces, se repite la palabra trono. Y la primera vez que aparece es aquí en el versículo 4 del capítulo 1. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y del que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono. Y este trono, evidentemente, está haciendo referencia al santuario. Si pasamos un poquito adelante, veréis que en el versículo 12 del capítulo 1 de Apocalipsis aparecen otros elementos del santuario. El Apocalipsis está lleno de términos aplicables al santuario, símbolos del santuario. Y dice el versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candelabros de oro. Inmediatamente escuchamos esta palabra, candelabro de oro. Esto nos remite al santuario que eh, era donde estaba la famosa lámpara de siete brazos o candelabro. Y dice aquí, vuelto vi siete candelabros de oro, y en medio de los siete candelabros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Y entonces comienza a describirnos allí la vestidura sacerdotal que llevaba Cristo y el aspecto que él tenía con ese ropaje. Si os fijáis, vuelve y repite en el versículo 20, la segunda parte casi del versículo 20, vuelve y otra vez repite el candelabro, haciéndonos entender que todas estas visiones están siendo dadas desde el santuario, desde el tabernáculo. Ese es el contexto en el que Juan recibe las visiones, el santuario o tabernáculo. Dice allí en el versículo 20, respecto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros que has visto son las siete iglesias. Ven, otra vez, vuelve otra vez y nos repite este mueble del santuario, el famoso candelabro de siete brazos, que otra vez aparece en el capítulo 2 versículo 1
Dice, el que camina en medio de los siete candelabros de oro dice esto. Qué interesante. Otro símbolo del santuario aparece en el capítulo 2, versículo 17, última parte, así, bueno, a mitad del versículo 17 del capítulo 2, hablando de a la iglesia de Pérgamo, dice allí que al vencedor le daré a comer del maná escondido, y en el tabernáculo había una vasija con maná dentro del arca del testimonio. Ven cómo aparece montones de referencias a elementos que habían en el tabernáculo. Y en el capítulo 3, ya en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, nos habla del templo de Dios. Y yo le haré columna en el versículo 12. Apocalipsis 3:12, al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Está haciendo referencia a la Nueva Jerusalén, que aparece ya a la parte final del versículo 2, donde dice, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios. El templo al que Dios dice que le hará columna al templo, es el templo que está en la Nueva Jerusalén, que está en el cielo, y eso es lo que aparece allí ya al final del versículo 12, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Y siguen apareciendo referencias al santuario en el capítulo 4 y 5, y es donde más se repite la palabra trono de Dios. En los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, donde más se repite la palabra trono de Dios. Y recuerde que trono hacía referencia a tres muebles. El primer mueble es el arca del testimonio, el arca del pacto. El segundo mueble, que también se le dice trono aquí en Apocalipsis, es el altar del incienso. Y el tercer mueble, que también fungía como trono al estar al lado norte del tabernáculo, es la mesa de los panes de la presencia, que era el único mueble que tenía una doble corona. Por eso la referencia a trono, doble corona, la mesa de los panes de la presencia. El altar de incienso, que también tenía una cornisa o corona. Y el siguiente mueble que tenía una corona o cornisa era el arca del testimonio o arca del pacto. Esos tres muebles se llamaba trono. Recuerden que cuando Cristo asciende al santuario, allá por el año 31, el ministerio se desarrolla en el lugar santo. Así que el trono de Dios está ubicado en el lugar santo. A partir del año 1844, ese trono entonces está en el lugar santísimo. Así que hay un mueble, los dos muebles en el lugar santo que funcionan como trono y uno en el lugar santísimo que también funciona como trono. Si os fijáis, eh, la introducción al capítulo 4 de Apocalipsis, el versículo 1, fijaos cómo dice el texto. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde estaba la puerta abierta? En el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Y luego, fijaos en el versículo 2, estando yo sentado, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y entonces nos habla en el versículo 3 de la apariencia del que estaba sentado, que era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Y fíjense, otra vez aparece en el versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos, en plural, 24 ancianos. Y del trono, en singular, versículo 5, salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono, otra vez en el versículo 5, siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Qué interesante. ¿Cuál es la primera puerta que se abre en el santuario celestial? Pues evidentemente la puerta del lugar santo, porque es donde Jesús entra cuando asciende después de su resurrección. Entonces el trono al que hace referencia aquí es el altar del incienso o la mesa de los panes de la presencia. ¿Por qué? Porque dice que frente a ese trono había siete lámparas de fuego. ¿Y frente a cuál mueble estaba el candelabro?
pues frente a la mesa de los panes de la presencia, porque la mesa de los panes de la presencia estaba en el lado norte y el candelabro estaba en el lugar sur, justo al frente. Entonces aquí está la mesa de los panes de la presencia de Dios, haciendo el papel de trono. Y ahora fijado dice, y junto, también delante del trono, versículo 6 ahora, había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, otra vez en el versículo 6 alrededor del trono, otra vez la palabra, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás, el versículo 6. Y entonces, en el versículo 9 vuelve otra vez, aparece que cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y otra vez en el 10 el que está sentado delante del trono, y echan sus coronas delante del trono. Interesante, ¿no? 14 veces aparece esa expresión. 14 veces. 2 veces 7. Y en el capítulo 5 continúa otra vez presentándonos los muebles del santuario y la terminología del santuario tabernáculo. Estaba sentado en el trono, dice el versículo 1, y el versículo 6, miré y vi en medio del trono, cuatro seres vivientes, al cordero inmolado. Está haciendo referencia a Cristo como cordero. Y en el versículo 8, en la parte final del versículo 8, dice, y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Incienso es otro término aplicado al tabernáculo, porque era lo que se ponía encima del altar del incienso, que también fungía como trono. Así es que la simbología del santuario sigue apareciendo a lo largo del libro de Apocalipsis. Fijaos en el versículo 10 del capítulo 5, versículo 10, nos habla de que nos ha hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, otra terminología del tabernáculo, los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo. Y en el versículo 11 dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Y en el versículo 13, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto es hasta el capítulo 5. Ahora fijaos, en el capítulo 6, que habla de los sellos, en el versículo 9, aparece la terminología del tabernáculo otra vez. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar, y este altar que está mencionando aquí es el altar de los sacrificios, el altar del holocausto, las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y aparece otra terminología que era cuando Dios aparecía al pueblo, tanto en el tabernáculo como en el monte Sinaí, ocurrían unos incidentes en la naturaleza cuando Dios hacía presente. Versículo 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos a sus lugares, dice el versículo 14. Toda esta terminología viene del tabernáculo o santuario. Versículo 16, 6, 16, está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Otra vez la palabra trono. Entonces, mis queridos hermanos, eh, la llave para entender el libro de Apocalipsis es el santuario. El libro de Apocalipsis está salpicado de terminología del tabernáculo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Las diferentes series que aparecen en el libro de Apocalipsis, que son, creo que son 7 series, comienza con las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas. Todo esto está contextualizado con el tabernáculo. Por eso es interesante, hermanos, que sin esa llave es imposible entender el libro del Apocalipsis, porque todas sus visiones están ambientadas y están contextualizadas con el santuario. Fijaos, también nos habla el santuario de el plan de salvación.
Es el libro de texto para entender el plan de salvación. Por eso hay tantas iglesias y tantas denominaciones confundidas y engañadas con el tema de la salvación, porque no usan el libro de texto y la llave que nos abre los principios del plan de la salvación. El campamento que rodeaba el tabernáculo es el lugar donde Jesús, ¿qué hizo? Tejió un manto de perfecta justicia para poder ser Cordero de Dios. El tabernáculo estaba rodeado por el campamento de Israel, que fue donde Jesús nació, vivió, se desarrolló, fue bautizado y entonces Jesús también fue sacrificado y el altar del sacrificio simboliza ese sacrificio. Fíjese que en Apocalipsis aparece un montón de veces inmolado, el cordero inmolado, donde más aparece Jesús como cordero es en el libro del Apocalipsis, precisamente, donde más se utiliza ese símbolo de Jesús como cordero es en el libro del Apocalipsis. Y el altar del sacrificio, Jesús fue allí para pagar la sentencia por el pecado. El lavacro, que es el segundo mueble que está en el atrio, la fuente del lavacro, nos habla de la resurrección de Jesús, tanto del bautismo de Jesús para comenzar su ministerio, como la resurrección que da por terminada su misión aquí en la tierra, y entonces Jesús asciende al cielo eh, 40 días después de su resurrección. El lavacro representa tanto el bautismo de Jesús para comenzar su ministerio, como la resurrección para terminar su misión terrenal. Esta es la segunda parte ya entonces en el cielo, en el santuario celestial. El lugar santo es donde Jesús asciende para interceder por individuos que por el arrepentimiento reclaman los beneficios de su obra terrenal en el lugar santo. Y en el lugar santísimo, Jesús entra allí para examinar la sinceridad del arrepentimiento de los que profesan su nombre. Por eso el juicio investigador es para el pueblo de Dios, es para los que profesan la fe cristiana. El juicio investigador no es para los mundanos, el juicio investigador es para la iglesia, porque Dios examina allí la sinceridad con la que nosotros vivimos nuestra fe cristiana. Y el atrio, que en principio fue donde Jesús murió para, a través con su sangre, ir al santuario celestial, es también donde finaliza el plan de salvación, cuando los pecados serán traídos del lugar santísimo del santuario celestial donde Jesús está ahora, y él tiene que traerlo aquí al atrio, a la tierra, que fue donde él murió. Los pecados que fueron perdonados por la sangre del macho cabrío de Jehová son colocados sobre el originador, el instigador del pecado. Y eso da inicio al milenio. Y entonces ese macho cabrío, que es Lucifer, Satanás, será enviado al desierto por 1000 años. Y el campamento de nuevo, luego del milenio, luego que pasan los 1000 años, Satanás con todos los pecados de todo lo que se han salvado sobre él, vagando en esta tierra destruida, sin vida, oscura, vacía, tal y como estaba la tierra antes de la organización que Dios organizó, llenó de vida, puso al hombre. Jesús regresa al campamento de los santos para habitar con ellos para siempre. Eso es después del milenio. El pecado y los pecadores serán destruidos, Satanás será destruido y Dios recreará de nuevo la tierra y entonces nosotros poseeremos toda la tierra recreada de nuevo. Fijaos qué interesante cómo el santuario nos presenta con claridad absoluta todo esto. Fijaos, en los libros del Deseado de todas las gentes y los Hechos de los Apóstoles aparecen todo esto bien explicadito, bien desmenuzado. El Deseado de toda la gente describe los tres pasos de Jesús. Primero, su vida perfecta en el campamento, su muerte y su resurrección en el atrio, y eh, allí termina su obra terrenal, Jesús en el campamento y en el atrio. ¿Mm? Luego, los cuatro evangelios describen estos tres pasos y mencionan con brevedad el cuarto paso, que es el inicio del ministerio intercesor de Jesús y su promesa de enviar el Espíritu Santo. Encontramos textos como Juan del 14 al 17, su capítulo 14 al 17, explican esto. Mateo 28, del 18 al 20, Marcos 16, 15 al 18 y Lucas 24, 45 al 49. Así que, fijaos qué interesante. Mire, el Santo de la gente está diagramado de la siguiente manera. Desde el capítulo, desde la página 11 a la página 635, el Santo de la gente nos habla de la vida de Jesús. O sea,
cómo era la vida de Jesús en el campamento del tabernáculo. El desato de la gente, desde la página 636 a la página 713, nos habla de su pasión y muerte, su paso por el altar del sacrificio y su resurrección en el lavacro. En eh, la página 714 a la 724 nos habla de su sepultura en la tumba de José, se titula ese capítulo. El de la 725 a la 731 nos habla de su resurrección en el capítulo El Señor ha resucitado. Y luego los famosos 40 días que estuvo Jesús con su discípulo luego de su resurrección en las páginas 732 a las 768. Y en Hechos 1, versículo 3, nos habla de el derramamiento del Espíritu Santo, que fue cuando Jesús fue ungido como sumo sacerdote en el cielo. El aceite de esa unción cayó sobre la tierra y dice que en sus discípulos apareció como llamas de fuego en la cabeza de los que estaban allí, los 120 que estaban en el aposento alto. Luego nos habla de su ascensión en el Desato de la Gente 769 a la 775, en el capítulo titulado A mi Padre y a vuestro Padre. Y por último, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la página 29 a la 46 nos habla en el capítulo del Pentecostés de la instalación de Jesús como sumo sacerdote en el lugar santo del santuario celestial. Y allí nos habla del Pentecostés, el don del Espíritu y el sacrificio y el fuego. Hechos 1 y 2. Qué interesante cómo el Señor nos ha legado como adventistas del séptimo día toda la clave para entender el plan de salvación, para que podamos creer y para que podamos explicarlo a la gente con total claridad. Recuerda, el espíritu de profecía es para nosotros convertirnos en voceros, mensajeros claros. No es para evangelizar a la gente. El espíritu de profecía es para evangelizarnos a nosotros, para darnos sabiduría en cuanto al conocimiento bíblico. Hay gente que utiliza el espíritu de profecía muy mal. Entonces, aquí vemos el altar del sacrificio y el lavacro, donde el cordero era presentado, quemado aquí en el altar de sacrificio y luego los sacerdotes se limpiaban para poder entrar la sangre hasta el lugar santo y grabar los pecados de los confesantes allá en la cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Era la forma de registrar el pecado, era el libro en el que se registraban los pecados en el santuario, la cortina sobre la que se asperjaba la sangre del cordero que era inmolado aquí frente al altar del sacrificio y que prefigura el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Primero Jesús es bautizado, luego Jesús muere en el altar del sacrificio y luego resucita otra vez y entra al santuario celestial. Luego, hermanos queridos, Jesús muere en la cruz, es sepultado en la tumba de José y resucita para poder completar su misión terrenal. Aquí vemos que esto aparece mencionado en Apocalipsis 1:5 y Apocalipsis 1:17 y 18. Esta simbología de Jesús, fijaos lo que dice, como aparece mencionado aquí en Apocalipsis 1:5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el más importante de todos los muertos en este planeta es Jesús, el único que murió sin nunca haber pecado. Es el único ser humano que ha muerto sin haber pecado jamás. Por eso que dice primogénito, porque es el principal, el muerto más importante del planeta Tierra. Y dice primogénito de los muertos y del soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ya aparece otra vez la palabra sacerdote. Y en los versículos 17 y 18 de este mismo capítulo 1, fijaos cómo presenta Jesús. Eh, Dice, no temas, a la mitad del versículo 17, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, fijaos, estuve en pasado, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro o Hades, según la versión que usted tenga. Entonces, eh, sigue apareciendo aquí la terminología del tabernáculo y Jesús como el protagonista de todo esto.
Entonces, la muerte y la resurrección están representadas por el altar del holocausto en el atrio y el lavacro. El siguiente paso es que Jesús se presenta a su iglesia caminando entre las siete lámparas. Y eso es lo que aparece en Apocalipsis 2, versículo 1, segunda parte. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los siete candelabros de oro. Aquí vemos a Jesús presentándose ante su iglesia, que está pasando por un periodo de oscuridad y de persecución y de dolor, caminando entre las siete lámparas. Las siete iglesias, los siete sellos y las siete trompetas aparecen en este contexto de las siete lámparas o los siete candelabros de oro, que también aparece en Apocalipsis 1, versículo 20. Dice, respecto al misterio de las siete estrellas, Apocalipsis 1:20, que has visto en mi diestra y de las siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros que has visto son las siete iglesias. Así es que la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia de Dios de todos los tiempos, siempre ha sido una lámpara para guiar a las personas a la luz. Recuerda que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también dijo que nosotros somos la luz del mundo. Una vez que Él se fue, nosotros somos la luz del mundo. Hermanos queridos, los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos apartamentos del santuario terrenal. Y cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, él contempló allí las siete lámparas de fuego ardiendo delante del trono, según Apocalipsis 4:5. Así que vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro, otro mueble del santuario, el incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos. Y encima del altar de oro, que estaba delante del trono, en Apocalipsis 8:3, se le permitió al profeta contemplar el primer apartamento del santuario en el cielo y vio allí las siete lámparas. Qué interesante. Vio allí las siete lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelabro de oro y el altar del incienso en el santuario terrenal, según el conflicto de los siglos, la página 410. Ahora fijaos, el contexto en el que aparecen las famosas siete iglesias, de Apocalipsis capítulo 1 al 3. Aquí abajo en la esquina aparece la iglesia de Éfeso, la primera, luego la iglesia de Esmirna, luego la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero fíjese que Cristo camina entre los siete candelabros, que son las siete iglesias. Esa iglesia, su deber era mantener la luz, a pesar de las tinieblas espirituales y morales que circundaban el planeta. Dios siempre mantuvo una iglesia que está representada aquí por un candelabro. Y Jesús camina entre las siete iglesias o los siete candelabros. Así que las iglesias son el candelabro que transmiten la luz de Dios. Entonces aquí vemos en esta ilustración a los sacerdotes en el lugar santo, porque era hasta ahí solamente que podían entrar los sacerdotes, y solamente el sumo sacerdote, que es este que aparece aquí frente al altar del incienso, con una vestimenta y un ropaje diferente al resto de los demás sacerdotes, eh, encendiendo las lámparas, el candelabro, para mantener iluminado todo el tabernáculo, cambiando los panes cada sábado de la presencia, añadiendo incienso, presentando las libaciones del aceite y el vino que estaban debajo de la mesa de los panes de la presencia. Y el libro de Apocalipsis está lleno de referencias al tabernáculo. Por ende, el tabernáculo o santuario es la clave, la llave que abre el libro de Apocalipsis y todo su significado. Si os fijáis, hermanos queridos, en el santuario se habla de Cristo como caminando en medio de los candelabros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Él está en constante comunicación con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción. Y aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le presenta como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra, con incansable desvelo y constante vigilancia. Observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga.
Si el candelero o candelabro fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría, pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Y su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz, según el libro Hechos de los Apóstoles, la página 468. Queridos hermanos, aquí aparecen algunos detalles importantes en cuanto a los 7 candeleros que aparecen aquí y de dónde viene el símbolo, de dónde Juan está extrayendo ese símbolo que está detallando aquí en el libro de Apocalipsis. 3 símbolos importantes: los candeleros o candelabro, el aceite y la luz, la relación que hay. El aceite representa el poder del Espíritu Santo según Zacarías 4:6 y Mateo 25, del 1 al 10. Texto que usted puede eh, anotar para luego estudiar. Los candeleros representan 7 etapas de la historia de la iglesia cristiana, según Mateo 5, 14 al 16. Y la luz que irradian los candeleros representa la predicación del Evangelio, porque es la luz por medio del poder del Espíritu Santo, que también está representado por el aceite. Así que Jesús camina en medio de la historia de la iglesia para asegurarse que el Espíritu Santo nunca falte y que la luz del Evangelio nunca se apague en el mundo. Y para eso es que Dios funda la iglesia, para llevar adelante esto. Luego, si usted se fija, cuando entramos a los 7 sellos en Apocalipsis 4, nos habla de los panes de la presencia. Y allí sigue hablando también, Apocalipsis 4, donde aparece un montón de veces la palabra el trono de Dios, y del trono salían voces, truenos, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, Apocalipsis 4:5, y en Apocalipsis 5 también aparece todo esto. Entonces ya en Apocalipsis 6, donde nos habla de los sellos, nos presenta todo el santuario, pero ahora le toca el turno a la mesa de los panes de la presencia, que está aquí en este recuadro pequeñito, la mesa de los panes que estaba en el lado norte, dentro del lugar santo, en el lado norte. Entonces, aquí en Apocalipsis nos habla de esa mesa de los panes de la presencia. Así que el tabernáculo o santuario es la clave, la llave que abre el significado del libro de Apocalipsis. Por eso que los adventistas llevamos ventaja sobre el resto de las iglesias, porque somos los únicos que entendemos el tema del santuario. En ninguna otra iglesia usted va a escuchar hablar sobre este tema, o por lo menos de la forma en que lo entendemos los adventistas del séptimo día. El pan, que es la palabra de Dios, según Deuteronomio 8, 3 y 4, y Mateo 4, 3 y 4, y Juan 6, 63, el pan de la palabra de Dios. Pero ¿cómo va usted a dar la palabra de Dios si no tiene la llave para entenderla? Si no conoce la clave para entenderla, si no tiene el código para abrir los secretos de los principios de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que el tabernáculo es el contexto en el que se da el libro del Apocalipsis, y solamente a través de él podemos tener un entendimiento cabal de su significado y su principio. Dice que la mesa de los panes de la presencia representa el trono de Dios. Fijaos qué interesante. La mesa de los panes de la presencia representa el trono de Dios porque está en el lado norte, en el lugar santo, por las siguientes razones. En la cita anterior, la hermana White no menciona la mesa de los panes y la Biblia tampoco la menciona explícitamente. Ahora fíjese, el trono de Dios queda al lado del norte, según Isaías 14, versículos 12 al 14, y la mesa de los panes también. Y la expresión hebrea, la gen panín, se traduce mejor panes de la presencia, porque la palabra panín significa persona, rostro, presencia, según Lamentaciones 4:16 y Proverbios 7:15 y 2 de Samuel 17:11. Así que la mesa de los panes es el único mueble en el santuario que estaba rodeado con 2 coronas en su parte superior, según Éxodo 37, 10 al 12. Así que el altar del incienso tenía tan solo una corona, y las coronas representan realeza. Cuando Jesús fue al cielo, fue instalado como rey del reino de la gracia y compartió el trono con su Padre, según lo dice Apocalipsis 3, versículo 21, y Apocalipsis 12, versículo 5. Queridos, había 2 pilas de panes sobre la mesa, y esto refleja el hecho de que cuando Cristo ascendió al cielo, se sentó con su Padre en el trono, según Apocalipsis 3:21. Así que tanto el Padre como el Hijo le suministran pan a los fieles. El Padre envía pan del cielo y Jesús es ese pan, según San Juan 6, donde él dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Y durante el periodo del tercer sello hubo hambruna de la palabra de Dios, lo cual llevó a la mortandad durante el periodo del cuarto caballo, según Apocalipsis 6, 5 y 6. Ya sabemos que la iglesia medieval secuestró la Biblia y mandaba matar a todo aquel que tenía un ejemplar o una porción de la Biblia. Ya conocéis la famosa historia de los valdenses que compartían trozos de la palabra de Dios y fueron perseguidos y masacrados y asesinados por la iglesia medieval por el hecho de tener la palabra de Dios y traducirla al idioma del pueblo. Elena White dice decisivamente que el Padre y el Hijo estaban ambos sentados sobre un mismo trono en el lugar santo hasta 1844, y que el único mueble en el lugar santo que podía representar el trono sería la mesa de los panes de la presencia por su doble corona. Y esto aparece escrito en el libro primero, se escrito en la página 54 y 56 y está referenciado en Daniel 7, versículos 9 y 10, 13, 14, 22 y 26. En todos estos versículos están las referencias para entender esto así. Fijaos lo que dice primeros escritos en la página 54 y 55. Allí dice, vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosura persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados, se levantó con él. Así que no vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Y está hablando de la iglesia protestante caída que rechazaron el mensaje del tabernáculo predicado por los mileritas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Así que después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Primero se escrito páginas 54 y 55. Qué interesante visión se le dio a la sierva del Señor. Y aquí vemos a un sumo sacerdote con la vestidura puesta, las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, frente al altar del incienso, frente a la cortina del tabernáculo. Y esto es de lo que trata el capítulo de Apocalipsis que nos habla de las siete trompetas. Las siete trompetas. Y destacan allí eh, el mensaje de el altar del incienso. Las siete trompetas que comienzan justo en el capítulo 8 y se extienden hasta el capítulo 11, donde habla de la séptima trompeta, 11, 15. Entonces, en estos capítulos que dedican a la trompeta, el mueble que destaca es el altar del incienso. ¿Cómo se puede entender el Apocalipsis entonces si no entendemos el tabernáculo? Difícil, muy difícil. Dice aquí otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Y sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, según Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Así que Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante y no pasa por alto a nadie. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. Así que en el cielo, sus méritos, abnegación y sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrecen juntamente con las oraciones de su pueblo. Así que, hermano, cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ella los méritos de su propia vida perfecta y perfecta obediencia, y nuestras oraciones resultan fragantes gracias a ese incienso, porque Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. Una interesante cita que aparece en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 24. Ven como todo el libro de Apocalipsis está ambientado en el tabernáculo. Y por último, la administración en el lugar santísimo, según Apocalipsis 11, 19 hasta Apocalipsis 14, versículo 20. La administración en el lugar santísimo. Aparecen en Apocalipsis 11,
19 hasta Apocalipsis 14, 20. Y allí encontramos la famosa siete postreras plagas. Vemos los siete ángeles con las siete copas de la ira, porque termina la administración en el lugar santísimo y cuando termina la administración en el lugar santísimo se cierra la gracia y vienen las siete postreras plagas. Eso es lo que nos habla Apocalipsis 15. Apocalipsis 15. Ahora, fíjese qué interesante. En el versículo 5 dice, después de esta cosa, Apocalipsis 15:5, después de esta cosa miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio y del templo, tabernáculo del templo salieron los siete ángeles con las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿De dónde salen las siete plagas? Los siete ángeles con las siete plagas. Del tabernáculo, del templo de Dios. Es lo que dice allí Apocalipsis 15:5. Y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Ya aquí estamos en el lugar santísimo, porque está hablando del tabernáculo del testimonio, del arca del testimonio. Y luego, fíjense en el versículo 16, capítulo 16, versículo 1, oí desde el templo una voz que decía a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Todo Apocalipsis parte del santuario. Todas las órdenes, todas las visiones parten del santuario. Todo está ambientado en el tabernáculo, tanto en el atrio, en el lugar santo, como en el lugar santísimo. Ahora fijaos, eh, por ejemplo, en Apocalipsis 16, versículo 17, donde habla de la séptima plaga, ¿de dónde sale? Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz ¿de dónde? Del santuario del cielo, desde el trono, que decía, ya está hecho. Ven, hermanos, la clave para entender el libro de Apocalipsis es el tabernáculo. ¿Y cuál es la única iglesia que estudia este tema? La iglesia adventista del séptimo día. Por eso somos los únicos que conocemos las claves para entender el libro de Apocalipsis. Y ojalá viviéramos a la altura de ese privilegio, hermano. Ojalá todos supiéramos explicar el libro de Apocalipsis. Pero si no estudiamos el libro de texto, que es el tabernáculo, el santuario, difícilmente vamos a entender entonces el mensaje del Apocalipsis. Finalmente, cuando el sumo sacerdote salía el día de expiación hacia el atrio, desde el lugar santísimo hacia el atrio, se celebraba la ceremonia de Azazel en el atrio, desde el lugar santísimo hasta el atrio. Es lo que aparece allí en Levítico 16:7 y se explica en Apocalipsis 20:1 y 3. Apocalipsis 20, versículo 1 y 3. La famosa ceremonia de el macho cabrío por Azazel. ¿Y quién es ese personaje? ¿Quién es el macho cabrío o Azazel? Este personaje que aparece aquí en esta ilustración, Lucifer. Satanás es representado por este macho cabrío que será sobre el que se depositarán los pecados de todos los que salgan airosos en el juicio investigador, los hijos de Dios que enviaron sus pecados al lugar santísimo. Cristo lo traerá de allí y lo pondrá sobre Lucifer, que fue el que eh, originó esos pecados. Él creó las tentaciones que nos llevaron a esos pecados. Entonces, la ceremonia de Azazel en el atrio será para poner los pecados sobre este caballero y eso dará comienzo al milenio. Levítico 16:7 y Apocalipsis 20 del 1 al 3. Finalmente, cuando Jesús venga en su tercera venida luego del milenio, de vuelta al campamento. La nueva Jerusalén descenderá, Apocalipsis 21, 2 a 4. Vamos a leer ese texto que será el último. Apocalipsis 21, del 2 al 4, ¿de qué nos habla? Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Está hablando aquí lo que ocurre en la tercera venida luego del milenio, cuando Jesús viene con a ejecutar el juicio, a quemar a Lucifer y a todos los pecadores. El macho cabrío por Azazel será liberado de su prisión porque se resucitarán los impíos y él tendrá otra vez gente a los cuales tentar y engañar y querrán atacar la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, pero entonces vendrá fuego del cielo y lo consumirá a todos y no quedará de ellos ni raíz ni rama.
entonces estaremos de vuelta al campamento donde Jesús vivió por 33 años y entonces ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y fijaos cómo termina, cómo aparece otra vez el santuario aquí, versículo 5, Apocalipsis 21:5. Dígame, ¿qué palabra hay aquí que pertenece al santuario? ¿Alguien se anima? Apocalipsis 21:5. ¿Qué palabra hay aquí que nos El que manda está sentado, El trono, el el, trono. el que estaba sentado en el trono el dijo, trono? yo Correcto, gracias, hago hermano. nueva la... Ya, amén. El trono, gracias, hermanos. El trono aparece aquí otra vez. ¿Ven? Y fijaos en Apocalipsis 22:3. Otra palabrita hay aquí del santuario. Apocalipsis 22:3, que es el Oí último una capítulo de la grande Biblia. voz. Habla de vuelta del trono. Correcto. Bendición. El trono. Y finalmente, en el campamento restaurado, recuperaremos el acceso a algo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén, que aparece en Apocalipsis 22:14. ¿A qué fue que Adán y Eva perdieron acceso en el primer campamento, en el primer tabernáculo que existió, que se llamaba el Edén, que Dios los sacó para que no tocaran eso que estaba ahí? Y entonces aparece aquí en Apocalipsis 22:14. En el primer tabernáculo, el primer santuario que existió en la tierra fue el Edén, y en el medio de ese huerto del Edén había algo que Adán y Eva perdieron el acceso y que nosotros nuevamente ahora tendremos acceso cuando regresemos de La vuelta al entrada campamento luego del milenio. ¿Qué dice? a la gran ciudad. Bienaventurado, ¿Sí? bienaventurados los que lavan Lo sus que lavan su ropas ropa. para Sí. tener Muy bien. derecho al árbol de la vida. Al árbol de la vida para que puedan entrar por las puertas en la ciudad. Saben, esta traducción, lavar su ropa, no es la correcta. La traducción correcta es bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Esa es la traducción correcta. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Porque ¿por qué razón fueron expulsados Adán y Eva del huerto del Edén? ¿Por qué se le impidió el acceso al árbol de la Por vida? no guardar los La mandamientos. Porque no guardaron los mandamientos que Dios le ordenó. No lo guardaron. Por eso fueron echados fuera. Entonces, para poder recuperar el acceso al árbol de la vida, tenemos que guardar los mandamientos. Esa es la traducción correcta que va ahí. Bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para que tengan derecho, que fue el derecho que perdieron Adán y Eva, árbol de al la árbol vida. de la vida y Al puedan haber entrar pecado por la no puerta de tenían la ciudad. derecho a estar en el lugar santo que era el Edén. Muy bien, hermanos. Muchísimas gracias por su paciencia y espero que el Señor nos ayude a poder usar correctamente y con sabiduría la clave, la Amén. llave para entender el Apocalipsis. ¿Cuál es la llave? El El santuario, el santuario. tabernáculo. Y solamente los adventistas estudiamos ese tema por ahora. Por ahora somos los únicos que estudiamos ese tema. Por eso tenemos una claridad sobre los símbolos del Apocalipsis y sus significados. Que Dios nos guarde, nos ayude a entender, a creer, a vivir y a compartir los principios de la palabra de Dios. Amén. Gracias, Manuel. Amén. Aunque a mí Gloria a cada vez Dios. que hablo del Amén. Apocalipsis me dicen que estoy loco. Amén y amén, hermano. Manuel, hay mucha gente por el Facebook comentando y me alegró mucho este tema porque este tema casi mucha gente no lo habla y lo has explicado muy bien y hay mucha gente agradeciendo aquí en el Facebook. Manuel, ¿qué te parece qué himno compartimos antes de orar? Cuando suene la trompeta en el día del Señor. Creo que es el Vale. 169, me parece. Sí, vamos a ponerlo. Aquí aparece otro símbolo del tabernáculo, la trompeta.
Vamos a cantarlo todos. Cierren los micrófonos y cantémoslo. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando se pase, yo responderé. Cuando se pase, yo responderé. Cuando se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase, yo responderé. Cuando allá se pase, yo responderé. Cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase, yo responderé. Cuando allá se pase, yo responderé. Cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Amén. Amén, Amén. Señor, glorioso. Amén y amén. Será glorioso y alabado ese día, mi Señor. Amén. Amén. ¿Nos puedes despedir en oración? Muy bien, compartiré el PDF que he utilizado en el grupo para que los que quieran volver a repasarlo, estudiarlo y compartirlo puedan tenerlo. También quedó grabado en Facebook. Ok, perfecto. Oremos. Amén. Amante y eterno Dios nuestro Padre, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Muchas gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder conocer, entender tu palabra. Capacítanos para poder estudiar, para poder ser guiados por el Espíritu Santo, para poder ser convencidos y convertidos, ya que somos la nación sacerdotal que ha de hacer que el mundo entero mire hacia el santuario celestial y pueda entender lo que allí está ocurriendo y cómo afectan su vida y la de sus familias. Guárdanos en tu amor, llénanos de tu sabiduría, de tu humildad, de tu misericordia y capacítanos para vivir en amor, para poder llevar la luz, poner en alto la luz de tu palabra y vivir al amparo de tu misericordia, entendiendo, Señor, que muy pronto tú saldrás del lugar santísimo para terminar la historia del pecado en este planeta, llevarnos al cielo y regresar para vivir con nosotros por la eternidad en este planeta renovado, recreado, con tu bendición, tu presencia, tu compañía. Gracias, amado Dios, por escucharnos, gracias por dirigirnos y gracias por bendecirnos. Te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, Manuel, Amén. por el mensaje. Mañana les estamos invitando, Amén. mañana jueves estará el hermano Fabio Fori con nosotros. Así que mañana, si Dios quiere, les invitamos a esta misma hora. Entren temprano porque entrará mucha gente y la iglesia de Cornellá también quiere entrar y acompañarnos.
Así que muchas bendiciones, que el Señor les bendiga y espero que este tema nos hubiera aclarado muchas cosas y que si lo quieren volver a escuchar, está en Facebook y Manuel lo va a compartir en el grupo. Así que Ay, un pero abracito y no, fuerte. no sale no sale por YouTube. Sí, por YouTube. Bueno, también, también lo puedo subir por YouTube en el... Ay, si me hace el favor, así lo puedo yo compartir, porque el Facebook Vale, no lo sé compartir. Bueno, Dios me vale, la vale, bendiga, muchas gracias. vale. Lo compartiré Mañana es el por cumpleaños de Facebook. Isolina, mi querida Por hermana. YouTube, por YouTube sí lo sé compartir yo, pero por Facebook no. Dios me la Vale, bendiga, muchas gracias. igualmente. Muchas bendiciones para todos, que Dios Mañana, les bendiga y les mañana es el esperamos cumpleaños de mañana. Isolina, Rona. ¿Ah? Mañana es el cumpleaños de Isolina. Ah, vale, vale. Muy bien. Muchas bendiciones para todos y que Dios les bendiga. Un Am- abracito. Amén y a usted Abracito. también. Dios me la bendiga, Gracias. gracias. Hasta Bendiciones. mañana. Dios